Pues bien, señoritas, buenos días a todas. Gracias por asistir a la clase de informática del día de hoy. Vamos a comenzar haciendo nuestra oración acostumbrada. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que nuestra sesión se desarrolle de manera efectiva y correcta. ¿Sale? Pues decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, señoritas, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Les voy a compartir la presentación que vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Que ya la deben de tener al frente. Como siempre digo, si por ahí presenta algún error de que no puedan visualizar, no puedan escuchar o algo, me lo van haciendo saber, por favor, de tal forma que pues se desarrolle de la mejor manera con ustedes. La verdad, digo, lo importante es que ustedes entiendan esta parte de la clase y sobre todo, pues que quede claro todos estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Bien, señoritas, pues vamos a empezar el día de hoy con el tema siguiente que pues prácticamente ya es el último de nuestro plan de estudios, que tiene que ver con, o bueno, se llama pensamiento computacional, ¿sale? Este es un concepto muy importante que van a ver que a pues vamos a tomarle sentido a esta parte, porque muchas veces decimos, no, pues pensamiento computacional, pero realmente no entendemos en qué consiste esta parte, cómo funciona esta situación y sobre todo, pues lo importante que es esa parte de tener ese pensamiento computacional, ¿sale? Bien, nuestro aprendizaje esperado para el día de hoy es analizar algoritmos representados en un diagrama de flujo elaborado por él mismo o por otros, hablando de ustedes. Describe cómo funciona, identifica y corrige posibles fallas, ¿sale? Pues bien, dentro de la parte del pensamiento computacional, pues vamos a hablar un poco de la parte de los diagramas de flujo, que pues obviamente es un tema que para ustedes pues ya no es nada desconocido, no es nada nuevo, ¿sí? Han sido temas que pues ya básicamente por lo menos el concepto ya lo tenemos, hemos construido algunos diagramas de flujo muy sencillos, pero pues, realmente no hemos ahondado en este tema de tal forma que pues veamos la ventaja de conocer la forma de cómo trabajan estas herramientas computacionales, que y que exclusivamente no es solamente de la computación, sino que hay otras disciplinas que veremos que también utilizan estas herramientas, ¿sale? Sobre todo lo importante de esto en el tema de informática, que es la materia que nosotros estamos pues trabajando, los diagramas de flujo, los algoritmos y la resolución de problemas, pues termina siendo la puerta de entrada para pues la programación en computadora. Digo, todos debemos de tener, aunque sea algunas nociones de programación, sobre todo, repito, por fomentar esta parte del pensamiento computacional que en esta sesión pues iremos descubriendo la importancia y el concepto de esta situación, ¿sale? Pues vamos a continuar, señoritas, vamos a hacer o plantear algunas preguntas muy importantes que debemos de tener presentes y sobre todo como objetivos de esta clase, que es pues obviamente que ustedes alcancen, digamos, el conocimiento necesario para poder resolver estos cuestionamientos, ¿no? En primera, pues, ¿qué es un algoritmo, no? Digo, es un concepto que ya ustedes ya han visto, ya hemos revisado en alguna parte de nuestras clases, ¿sí? Pero será importante que lo volvamos a tener presente y sobre todo lo formalicemos de tal manera que ustedes lo tengan presente siempre, ¿sí? ¿Qué es un diagrama de flujo? Pues digo, también es un concepto que ya todas tienen por lo menos la idea, pero digo, vamos pues ahora sí que a reforzar este concepto, ¿sale? ¿Para qué o por qué utilizar los diagramas de flujo? Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Esa parte de por qué es importante, qué importancia tiene dentro de la computación, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿qué es el pensamiento computacional? ¿Sí? Bueno, dentro de la estructura de nuestra sesión del día de hoy, vamos a abordar primero los conceptos de algoritmo y diagrama de flujo, precisamente para ir,
elaborando el camino de tal forma que entendamos estos conceptos y veamos la importancia de utilizarlos. Y una vez que nosotros ya tengamos establecido ese concepto, finalmente lleguemos a la parte de qué es el pensamiento computacional y nosotros pues descubramos el por qué es importante que nosotros pensemos de esa manera, tengamos ese pensamiento computacional. ¿Sale, señoritas? Pues muy bien, vamos a ver este video muy, muy cortito, pero muy claro en la parte de qué es un algoritmo. Pues bien, señoritas, digo, el video es muy corto, pero muy revelador, ¿no? Vamos a rescatar los conceptos muy importantes que vamos a utilizar para esta sesión. Digo, ¿qué es un algoritmo? Repito, es un concepto que ya no es nada desconocido para todos nosotros. Digo, ya lo hemos revisado en algún momento, pero, digo, lejos, bueno, un poquito separado de la parte de la definición formal que vimos en el video, pues es un algoritmo, básicamente, y en palabras que todos entendemos, es un conjunto de pasos estructurados de manera muy formal para la resolución de un problema, ¿sale? Ese es un algoritmo, es un conjunto de pasos que me sirven para llegar a la solución de un problema, pero estructurados de una forma muy formal, muy organizada, de tal forma que llevas esa estructura al pie de la letra, ¿sale? Bien, ahora, ya que tenemos clara esta parte de qué es un algoritmo, ¿sí? Que ya sabemos que es un conjunto de pasos para resolver un problema, entramos a la parte de qué es un diagrama de flujo, ¿sí? Un diagrama de flujo no es más que la representación gráfica de la solución de un algoritmo. Así, en palabras sencillas para todos nosotros, eso es un diagrama de flujo, ¿sí? La representación gráfica de la solución de un problema, ¿sale? Y como lo veíamos ahí en los conceptos que nos manejaba el videíto por ahí, no únicamente se utiliza para la computación, sino también otras disciplinas la utilizan, ¿no? Como la economía, como los procesos, como la psicología. Digo, son diagramas bastante difundidos a nivel global, ¿sí? Y que se utilizan en muchas situaciones que nos ayudan a representar procesos, soluciones, etcétera, ¿sí? Digo, es de amplia importancia esta parte de los diagramas de flujo. Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar un poquito más en la parte de la informática porque es lo que nos corresponde estudiar, ¿sale? Bien, ahora, ¿cómo tú puedes, digo, ya concentrándonos en la parte de los diagramas de flujo, cómo puedes tú construir un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo pues tiene ciertas reglas que nosotros debemos de cumplir y que también en algún momento ya estudiamos de manera un poquito más amplia las reglas de cómo construir un diagrama de flujo, ¿sale? En este video que vamos a ver a continuación se resume de manera muy importante esta parte de cómo construir diagramas de flujo. Por favor, pongamos mucha atención. Diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una manera de representar un algoritmo que sigue una metodología para resolver un problema. En los diagramas de flujo, como son gráficos, utilizamos los símbolos estándar norteamericanos regulados por la ANSI, A-N-S-I, que más adelante veremos los más importantes o los más usuales. Para la construcción se tiene que seguir 3 pasos, que son los siguientes. El primer paso es el análisis. En el análisis, básicamente se tiene que ver lo necesario para resolver ese problema.
problema. Por ejemplo, si es matemático, fórmulas, operaciones, o aunque no sea matemáticos, también tenemos que ver en el análisis el orden, la ejecución, las fórmulas, las asignaciones, entre todo lo que involucre el problema. Es uno de los pasos más importantes. Como segundo paso tenemos la construcción, que se refiere a cómo se organizará gráficamente. Normalmente se usa el top-bottom, left-right, que significa que la construcción tiene que ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como las flechas lo indican. Y como tercer y último paso tenemos la prueba de escritorio, que simplemente trata de hacer pruebas para ver si funciona. Se va siguiendo la construcción con una prueba de escritorio, que más adelante van a entender un poco de cómo se hace con ejercicios, que los links siempre están abajo en la descripción del video. Y ahora veremos los símbolos ocupados en los diagramas de flujos bajo los estándares ANSI, que son los que ocuparemos. Primero tenemos a que sirve para identificar el inicio y el fin del proceso, que es donde empieza, y generalmente la palabra inicio o fin se pone dentro del símbolo para indicar cuándo es el inicio y cuándo es el final de nuestro proceso. Este es el símbolo que representa la operación o la actividad, que sirve para representar las tareas, ya sean operaciones o actividades relativas al procedimiento de la solución del problema. Bien, señoritas, pues digo, dentro de lo que vamos a revisar ahorita, los conceptos importantes de este video que acabamos de ver, pues algunas de ustedes ya seguro le están haciendo o les está haciendo mucho sentido esto que acabamos de ver, porque son situaciones que incluso nosotros ya hemos revisado en algún momento, ¿no? Dentro de las reglas que revisamos en algún momento de cómo construir diagramas de flujo, ¿sí? Los pasos importantes, pues el primero, ¿no? El análisis, ¿sí? El análisis, hay que primero realizar valga la redundancia, analizar cómo vas a resolver el problema que se te plantea, ¿no? Primero, pensar de qué forma lo vas a resolver, cuál sería la forma más adecuada, ¿no? Luego, ya que tienes la solución, el conjunto de pasos para resolver este problema, pues viene la construcción del diagrama de flujo y tienes que seguir algunas reglas, ¿sí? Y eso de las reglas que vimos ahí en la pantalla, pues son unas reglas que incluso ya también habíamos revisado, eso del push, top y el left, right, ¿sí? Que es el sentido de cómo tú debes de leer o cómo se debe de construir un diagrama de flujo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Son reglas que no se deben de violar nunca porque no cumpliría entonces con las condiciones de un diagrama de flujo, ¿sí? Y finalmente, y una cosa y un concepto muy importante, la prueba de escritorio, ¿sí? Incluso esa parte también ya la hicimos en algún momento, donde una prueba de escritorio no es más que un seguimiento que tú haces a un diagrama de flujo para comprobar que este diagrama de flujo resuelve el problema planteado, ¿sí? La prueba de escritorio es muy importante porque, repito, es la única prueba que nosotros tenemos para comprobar que el diagrama de flujo cumple con las condiciones o con la resolución del problema que se plantea. Ahora, estas reglas que acabamos de mencionar, ¿sí? Y sobre todo los símbolos que vemos de este lado, ¿sí? Que son los de los más importantes de la construcción para la construcción del diagrama, de los diagramas de flujo, que obviamente son muchísimos más símbolos, pero digo, ahorita por el momento vamos a utilizar solo estos, están regulados por una institución americana llamada la ANSI, ¿sí? Esta institución o este instituto se encarga de estandarizar esta parte de los diagramas de flujo, que este concepto de los estándares o de la estandarización, ya lo habíamos mencionado en algún momento también, y digo, básicamente es que lo que hace o la función de la ANSI es que estos símbolos en todas las partes del mundo significan exactamente lo mismo. Digo, lo único que cambia es obviamente el lenguaje o el idioma en el que se construyen estos diagramas de flujo, pero básicamente pues los símbolos más importantes que tenemos aquí al frente en todas las partes del mundo significan lo mismo, ¿no? Por ahí tenemos el tipo como óvalo, como un rectángulo redondeado que significa inicio y fin. Digo, yo sé que a muchos de ustedes les está haciendo ya como que recordar esta parte de los símbolos, ¿sí? La línea de flujo, que es la que nos va indicando hacia dónde se mueve el diagrama de flujo, ¿sí? El romboide, que es la entrada-salida, ¿sí? El rectángulo, que significa proceso u operación, y el rombo, que es el de la decisión, ¿ok? Entonces, digo, estos conceptos importantes que acabamos de mencionar, pues son los que se pueden rescatar, o lo más importante que se puede rescatar del video que acabamos de revisar, ¿sale? Igual, señoritas, les comento, como lo habíamos mencionado en cualquier clase que hemos estado revisando,
Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, no le queda clara la explicación que vamos revisando, hágamelo saber abriendo su micrófono y nos vamos deteniendo, aclarando cualquier situación que quede pendiente para ustedes, ¿sale? Entonces, bien, pues ya que tenemos esta parte y el concepto muy claro de lo que es un algoritmo, ya vemos también, pues ahora sí que a grandes rasgos, lo que es un diagrama de flujo, cómo se construye, de dónde viene la regulación de esta parte y los símbolos más importantes, pues vamos a proceder ya como tal a entrar a un ejemplo de diseño de diagrama de flujo. Nótese, señoritas, que no me estoy deteniendo mucho en esta parte de estar así como que pasito por pasito, porque es algo que nosotros ya hemos revisado. Digo, cuando ustedes estuvieron en su primer curso el año pasado, aprendimos a dibujar diagramas de flujo incluso en el editor de texto, ¿sí? Posteriormente y casi al final del ciclo escolar del año pasado también aprendimos, digo, ya de manera un poquito más detenida, más tranquila, más a profundidad, el concepto de algoritmo y sobre todo construimos los primeros diagramas de flujo. Por lo tanto, ahorita lo que estamos haciendo es como que un recordatorio para entrar de lleno a lo importante, ¿sale? ¿Qué es un diagrama de flujo y cómo se construye un diagrama de flujo? ¿Sale? Bien, de este lado, del lado izquierdo, en la pantalla que ustedes están observando, ¿sí? Tenemos un diagrama de flujo muy sencillo, ¿sí? Incluso muchas de ustedes o algunas de ustedes también deberán de recordar que este fue el primer ejemplo que nosotros también construimos cuando conocieron los diagramas de flujo, ¿sí? Entonces vamos a ir señalando los símbolos, muy importante, y sobre todo los mensajes que tienen dentro de estos diagramas o estos símbolos, ¿sí? Y el por qué los utilizamos, ¿sale? Básicamente así a ojo de buen cubero y digo, así a grandes rasgos lo que alcanzamos a observar, este diagrama de flujo lo único que resuelve o el problema que resuelve es la suma de dos números, ¿sale? Vamos a hacer un seguimiento aquí donde veremos que el primer símbolo que tenemos es el del rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿sí? Que según lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, lo que hace es el inicio o final, miren como lo estamos viendo ahí al frente, inicio o final. Entonces, lo único que diferencia a este símbolo para poderlo identificar como inicio, pues es la palabra, ¿no? La palabra que lleva adentro, que es inicio. Luego utilizamos el símbolo en el segundo símbolo, el símbolo del romboide, que es el de entrada-salida. En el momento que nosotros utilizamos la palabra leer, significa que es una entrada. ¿Por qué? Porque alguien va a introducir este dato y lo que va a hacer el diagrama de flujo es leer este dato, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es leer un número que se va a guardar en la variable A. Nótese y recuerden, señoritas, que los diagramas de flujo tienen una notación muy parecida o muy similar o prácticamente idéntica a las ecuaciones matemáticas y las variables que se utilizan también en la materia de matemáticas, ¿sí? Entonces, vayamos siguiendo esta parte de la similitud que hay con las matemáticas, ¿sale? Entonces, vamos a leer un número y leemos otro número que se van a ir guardando en las respectivas variables que utilizamos o que se están ahí mencionando. Y si se dan cuenta, al final del mensaje vemos una A y una B, ¿sale? Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que se van a guardar en dos variables diferentes, una llamada A y otra llamada B, ¿sale? Continuamos con el flujo de datos, con la línea de flujo, y ahora llegamos a un símbolo rectangular, ¿sí? Con un mensaje que dice suma igual a A más B, ¿sale? Recordemos que el rectángulo es un proceso, por lo tanto, lo que básicamente simboliza un proceso es una operación. Entonces, esta línea que dice suma igual a A más B, en términos que nosotros entendemos, pues lo que significa es que el número A más el número B se van a sumar y el resultado se va a asignar a la variable suma, ¿sale? Todo lo que resulte o todo lo que arroje como resultado la operación de A más B se va a guardar en la variable suma. Continuamos con la línea de flujo y ahora llegamos a el símbolo de escritura, ¿sí? Y lo que vamos a escribir es que el resultado es suma, ¿sale? Perdón, como la palabra suma ya vimos que simboliza una variable que ocupamos anteriormente, pues lo que hacemos es revisar qué objetivo o qué resultado arroja suma y con el símbolo de escritura, o perdón, de escritura, lo vamos a imprimir en pantalla y se arroja el resultado de la suma. Una vez que terminamos con este símbolo, seguimos con el flujo la línea de flujo y encontramos el símbolo de fin, ¿ok? Bien,
para que les vaya quedando claro cómo es que leemos este diagrama de flujo, hacemos una prueba de escritorio. Y muy sencillo, la prueba de escritorio, como se podrán dar cuenta, es muy, muy sencilla. Y decimos, seguimos nuestra línea de flujo, lo que yo acabo de hacer, ahora sí que platicado, ahora lo hacemos de manera formal y escrita, ¿sí? Obviamente, pues el inicio no se cuenta porque digo, ya ahí, ahora sí que está implícito el inicio de nuestro diagrama de flujo, ¿sale? Continuamos con el diagrama de flujo, dice leer números y básicamente lo que hace una prueba de escritorio es, cuando resuelves un problema matemático o que le puedes tú asignar valores, es exactamente esto, asignar valores de manera arbitraria por parte del usuario o de la persona que está haciendo la prueba de escritorio para comprobar que se está resolviendo el problema. Entonces, en este caso, vamos a ocupar este ejemplo y vamos a leer números, vamos a leer dos números, A y B, por ejemplo, 5 y 8, ¿sale? Continuamos con la lectura del diagrama de flujo y continuamos con el siguiente símbolo. Decimos que el rectángulo es una operación, por lo tanto hacemos eso. 5 más 8, que es lo que vale A más B, se lo asignamos a suma. Y finalmente lo que imprime el resultado, el siguiente símbolo es el resultado. Y si se dan cuenta, lo que está entre comillas es un mensaje, ¿sí? Por eso escribimos como tal resultado y inmediatamente, está la palabra suma, que es una variable, y en vez de imprimir suma, pues lo que imprimimos es lo que se guardó, que en este caso 8 más 5 es 13. Por lo tanto, nuestra prueba de escritorio nos acaba de confirmar que el diagrama de flujo cumple con las condiciones que se habían planteado desde el principio, que era la suma de dos números. ¿Sale, señoritas? ¿Dudas hasta acá de cómo se maneja este primer ejemplo? Digo, lo hice un poquito despacio, un poquito más detallado, porque es nuestro primer ejemplo, para que ustedes lo entiendan muy bien. En los posteriores ejemplos ya me voy a ir un poquito más rápido, porque digo, ya ustedes deben ir recordando esta parte de la simbología de los diagramas de flujo. Repito, no vamos a utilizar por el momento más de los 5 símbolos que revisamos al principio o en la diapositiva anterior, ¿sale? ¿Dudas hasta acá, señoritas? ¿Alguna pregunta, comentario o todo va de manera correcta hasta aquí? ¿Todo bien, señoritas? Bien. Pues continuamos entonces con el segundo ejemplo, ¿sale? Bien, vamos a, este ejemplo también se les debe de hacer muy conocido. ¿Por qué? Porque también lo utilizamos cuando abordamos el tema de los diagramas de flujo, ¿sale? Aquí hay un error muy marcado en este diagrama de flujo que ustedes deberán de identificar muy claramente. Entonces, vamos a dejarlo digámoslo así, voluntariamente, quien quiere observa este diagrama de flujo y puede identificar cuál es el error que se ve al frente. ¿Quién dice yo para determinarlo? Digo, al final de todo ya sabemos que estamos todos para ayudarnos, entonces digo, adelante, quien quiera tomar la palabra, o lo haré al azar, a ver quién de todas ustedes se anima, ¿sale? Entonces, a ver, ¿quién puede identificar el error que ven al frente de este diagrama de flujo que tenemos aquí? ¿Nadie se anima? A ver, vamos a ver. Stephanie, ¿tienes tu micrófono? ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? ¿Me escuchas? Stephanie, ¿no? Se nos perdió. Bien. Nayeli, ¿tu micrófono lo tienes habilitado? ¿Me escuchas? ¿Puedes contestar? No, tampoco. Puros micrófonos inhabilitados. A Lady. ¿Sí me escuchas, a Lady? No, tampoco. Sí, lo escucho. Perdón. Digo, ya me estaba yo espantando. Digo, a lo mejor nomás estoy hablando como perico y nadie me oye. Digo, a lo mejor nadie me atiende. Bien, sí está, digo, ves el ejemplo, ¿no?, que tenemos al frente. ¿Cuál es el error que tú identificas en este diagrama de flujo? ¿O se te hace que todo está bien en este diagrama de flujo? Para mí todo está bien en el diagrama. Muy bien. Ok, gracias, Lady. Sí. Bien. Bien, básicamente lo que dice Lady está correcto. Digo, al final de todo el diagrama está bien representado. Solo tiene un error muy importante. No tiene los símbolos de inicio ni los de fin.
Recuerden que eso es muy importante en un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque no podemos identificar dónde inicia el diagrama y dónde termina, más que, digo, identificando también que según las reglas de los diagramas de flujo, pues se leen desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero es muy importante mencionar o señalar dónde un diagrama de flujo comienza. Entonces, repito, el único error que presenta este diagrama de flujo que vemos al frente, pues es el símbolo de inicio y el símbolo de final, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes también vayan identificando ese tipo de errores de elaboración de diagramas de flujo, porque eso les va a permitir que el día que ustedes o en el momento que ustedes comiencen a elaborar sus diagramas de flujo, pues identifiquen esa parte de no cometer errores y sobre todo utilizar los símbolos correspondientes y adecuados para que su diagrama de flujo exprese lo que necesitan para la solución de su problema, ¿sale? Bien, entonces este segundo ejemplo lo que hace básicamente es pues representar la elaboración o el cocinado de un huevo, ¿sí? Entonces comenzamos a leerlo desde arriba hacia abajo y lo hacemos ya desde la prueba de escritorio. Digo, no nos vamos a detener tanto por esta parte, ¿sí? Entonces hacemos una prueba de escritorio, ¿no? Vamos metiendo valores de manera aleatoria para que precisamente esto funcione y podamos hacer la lectura correspondiente con esta parte, ¿sale? Entonces, decimos, vamos a elaborar un proceso, perdón, o una operación que se llama cocinar un huevo, ¿sale? De ahí seguimos, preguntamos, ¿lo quieres frito? Vamos a pensar que la primera opción que vamos a utilizar es sí. Si es sí, nos vamos para el camino que va hacia abajo, con la línea que apunta hacia abajo. Por lo tanto, hacemos un proceso que se llama freír. De ahí llegamos a otro símbolo de decisión. Recuerden que el rombo es de decisión, ¿sí? Pregunta que si lo quieres salado. Si dices que sí, te tienes que ir hacia abajo y lo que haces es un proceso que significa agregar sal y finalmente servir en plato. Lo sirves en un plato. Regresas a la decisión de salado y si en caso de que sea no, no haces nada más que ir directamente a servir en plato. Terminas, ¿sale? Bien, vamos a el otro caso en el cual en la primera decisión nosotros tomamos otra opción que no sea el sí, ¿ok? Regresamos de nuevo entonces a la parte de cocinar un huevo y llegamos a la primera decisión que dice frito. En este caso vamos a utilizar el valor que no, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo que hace el huevo en vez de freírlo es hervirlo, ¿sale? Nuevamente llegamos a la decisión de salado y preguntamos si lo quieres salado. Si es sí, tu decisión, agregas la sal y lo sirves en un plato. En caso de que no, directamente después de preguntar si lo quieres salado y decir que no, inmediatamente lo sirves en el plato, ¿sale? Entonces, con esto también comprobamos que este diagrama de flujo representa perfectamente bien el preparado y servido de un huevo, ¿sale? Esto con el fin de que ustedes también entiendan que no únicamente se solucionan problemas matemáticos o problemas que tienen que ver con números, también podemos representar soluciones de problemas de la vida diaria, ¿sale? Bien, si van teniendo dudas con las pruebas de escritorio me van diciendo, digo, las pruebas de escritorio son muy sencillas, únicamente hay que hacer el seguimiento de el problema, ¿sale? Y bien, vamos a nuestro tercer y último ejemplo, ¿sí? Que es ya un problema como tal, más formal y sobre todo ya un poquito más estructurado, ¿sale? Bien, vamos a leer entonces aquí sí nuestro diagrama de flujo. Si lo observamos bien, pues prácticamente no presenta ningún error, digámoslo así. Pues ahora sí que visiblemente o muy evidente no hay ningún error. Vamos a hacer también nuestra respectiva prueba de escritorio de tal forma que comprobemos si resuelve el problema, que se alcanza a observar que es cuando que tú introduces un número entre 0 y 100, ¿sí? Y el ejercicio o el diagrama de flujo lo que resuelve es determinar si este valor o este número representa aprobado o reprobado en cuestión del valor que representa, ¿sale? Entonces, bien, vamos a hacer la lectura con la prueba de escritorio. Comenzamos nuestro diagrama de flujo, leemos una calificación, ahí lo dice claramente en el romboide, leer calificación, por lo tanto es una entrada que nosotros vamos a dar, ¿sale? El ejemplo con el que vamos a hacer la prueba de escritorio es 80, ¿sale? Bien, en el siguiente hacemos una operación donde decimos que a la variable resultado le vamos a asignar inmediatamente el valor de reprobado, ¿sale? Y ahorita vemos para qué. O sea, ahorita el resultado tiene el valor de reprobado, ¿vale? Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es un rombo que pregunta, ¿la variable calificación es mayor que 70?
Y como hacemos nuestra prueba de escritorio y el símbolo que metimos era 80, perdón, el símbolo, la calificación que metimos o el valor que metimos era 80, calificación vale 80, por lo tanto preguntamos, ¿80 es mayor que 70? ¿O es mayor o igual a 70? Sí, por lo tanto, al ser sí, nos seguimos al flujo o la línea de flujo que apunta directamente hacia abajo y continuamos con el rectángulo que dice resultado, se le asigna el valor de aprobado, ¿sale? Si se dan cuenta, con el tercer símbolo ya tenía el símbolo, perdón, el valor de reprobado, pero como se comprobó que el valor que se introdujo es mayor que 70, por lo tanto tiene que estar aprobado. Entonces cambiamos ese valor y esa asignación, así se le llama asignación, en el quinto símbolo que vemos así directamente, el quinto símbolo lo que hace es tener ese, o más bien asignarle el valor de aprobado a la variable resultado y continuando con la línea de flujo, con el romboide decimos que lo que vas a hacer es escribir una salida, ¿sí? Y vamos a escribir el valor que tiene resultado, que en este caso, si vemos en la cuarta línea de nuestra prueba de escritorio, resultado es igual a aprobado, por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver en pantalla es la palabra aprobado, ¿sale? Bien, vamos a hacer el caso contrario donde el valor sea menor que 70, ¿sale? Entonces, volvemos a hacer el inicio, leemos calificación, en este caso, el valor que ahora vamos a leer es 40, ¿sí? Hacemos la asignación por default, que es la de resultado, se le va a asignar la palabra reprobado, ¿sí? O el valor reprobado. Preguntamos la calificación, que en este caso para esta prueba que estamos haciendo vale 40. ¿40 es mayor o igual a 70? No, por lo tanto no se cumple la condición y en vez de seguir hacia abajo como en el anterior ejemplo, continuamos hacia la derecha y nos brincamos ese rectángulo que habíamos ocupado en el paso anterior y directamente vamos a escribir la palabra resultado, que como vemos en el tercer símbolo de nuestro diagrama de flujo, ya traía el valor reprobado, ¿sale? Y con eso también nosotros comprobamos que el diagrama de flujo cumple su función de determinar que dentro de una calificación asignada de entre 0 y 100, si es mayor que 70, va a estar aprobado y si es menor va a estar reprobado, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, con las pruebas de escritorio podemos comprobar todo el tiempo si nuestro diagrama de flujo hace correctamente lo que se le indica, ¿sale? Entonces, pero para estas pruebas de escritorio es muy importante que nosotros entendamos qué significa cada símbolo de diagrama de flujo, ¿sale, señoritas? Bien, ¿dudas hasta acá, chicas? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Duda que les haya quedado pendiente ahorita con esta explicación? ¿Todo correcto? Digo, al final de todo es un tema que ya habíamos tratado anteriormente y únicamente estamos haciendo como un recordatorio para que ustedes puedan construir sus diagramas de flujo que vamos a tener de ejercicios posteriormente, ¿sale? ¿Dudas hasta acá, chicas? ¿Preguntas, comentarios? No, profe. ¿Todo bien? ¿Sí queda claro? Bien. Pues bien, señoritas, con estos ejemplos, ahora sí podemos darle, para ir cerrando ya nuestra clase, darle respuesta a esta parte de por qué utilizar diagramas de flujo, ¿sale? Entonces, desde el punto de vista de la programación educativa, recuerden que esta es la finalidad de todo esto, que ustedes empiecen a tener sus primeros pasos dentro de la programación, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la programación educativa, si fomentamos el uso de diagramas de flujo, vamos a conseguir adoptar un pensamiento computacional o lógico de manera más natural antes de programar. Bien, ahora, básicamente, y lo que prácticamente de lo que se trataba toda esta sesión, aparte de entender lo que era un algoritmo y sobre todo aprender a construir diagramas de flujo, era establecer ese concepto de pensamiento computacional. Y ahora que entendemos cómo construir un diagrama de flujo y cómo estructurar la solución de un problema, ahora sí podemos decir qué es el pensamiento computacional, ¿sí? Y básicamente el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Es decir, que la esencia del pensamiento computacional es pensar cómo lo haría un científico informático cuando nos enfrentamos a un problema. Bien, señoritas, que el problema, o más bien en palabras más entendibles o más comunes para ustedes, el pensamiento computacional no se confundan pensando a que vamos a trabajar siempre como una computadora o que tienes que resolver todo como una computadora, sino que simplemente pensemos en que las computadoras, cuando resuelven un problema, sea del índole que sea, ¿sí?
siempre lo hacen de una forma estructurada, de una forma muy establecida, muy formal, ¿sí? El pensamiento computacional de eso se trata, que cuando tú tienes un problema, estructuras una solución de manera muy formal, de tal manera que tú sigues al pie de la letra esos pasos y consigues una solución efectiva a cualquier problema que se te plantee, ¿sale? Nosotros somos muy dados, y eso yo creo que ninguna de ustedes me va a dejar mentir, el humano es muy dado a que cuando tiene un problema o una situación que debe de resolver, no lleva una secuencia como tal para la resolución de problemas. Resuelve todo como se le ocurre y como se le viene a la cabeza en el primer momento, y a veces pues comete muchos errores en ese proceso de resolver ese problema, ¿vale? Y aquí es donde la gran diferencia entre las computadoras y las personas. Una computadora obviamente tiene una tasa de error muy baja. ¿Por qué? Porque la computadora no razona de la misma forma que nosotros. La computadora lo que busca hacer, o el objetivo principal de una computadora, es siempre facilitarle la vida a las personas, siempre facilitarle la vida, o más bien facilitar todo problema que se les presente. La computadora no existe nada más que para resolver problemas que están planteados en la vida diaria, ¿sí? Entonces lo hace de una forma muy estructurada. Si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros ahorita con estos diagramas de flujo, vemos que no hay espacio para errores, no hay espacio para ambigüedad, no hay espacio como para decir, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello? O sea, el problema está resuelto de una manera muy estructurada, muy formal, de tal manera que no admite errores, ¿sí? Ahora, no por esto significa que la única forma que existe de resolver un problema es la manera o el pensamiento computacional, porque como hemos comprobado, y ustedes lo han visto en diferentes situaciones como películas, como reportajes, como artículos científicos, etcétera, las computadoras tienen una tasa de error muy baja, pero al carecer de sentimientos como lo hacemos nosotros las personas, pues muchas veces el factor humano, como se le llama, es muy necesario a veces para resolver problemas, ¿vale? Porque básicamente, pues nosotros a veces sí necesitamos, no a veces, la mayoría de veces siempre necesitamos nuestros sentimientos y tener ese factor humano para decidir a veces en situaciones donde se requiere hacer un cambio en el momento para resolver algún problema, ¿sale? Pero sí es muy importante que nosotros también podamos comprender este concepto de pensamiento computacional y adoptarlo en la mayor parte de cosas que podamos resolver, porque repito, cuando tenemos un problema, básicamente el humano es muy dado a resolver como pues se le da a entender o como se le ocurre, ¿no? En cambio, si nosotros estructuráramos la solución de algunos problemas que tenemos, tanto matemáticos como académicos, como la vida diaria, pues tendríamos una tasa de error mucho menor, ¿sí? Y básicamente lo que busca el pensamiento computacional es eso, ¿no? Estructurar las soluciones de problemas que se nos presentan día con día, sean del índole que sean. ¿Sale, señoritas? ¿Dudas con este concepto? ¿Sí queda clara por qué, o claro por qué la importancia de conocer y también aplicar esta parte del pensamiento computacional? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Bien, señoritas, pues vamos a darle fin ya a nuestra sesión. Lo que continúa para cerrar nuestra sesión es muy sencillo, ¿sí? Su actividad para esta semana es diseñar un diagrama de flujo que solicite dos datos numéricos, ¿sí? Los compare y determine cuál de los dos números es el mayor de los dos. Al final, el diagrama deberá emitir un mensaje que diga cuál de los dos números es mayor. Además, deberás incluir una corrida de escritorio con al menos 2 ejemplos que muestren que el diagrama de flujo cumple con la solución del problema planteado. O sea, a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que hacer de actividad esta semana es solucionar su problema con un diagrama de flujo como los que acabamos de ver en los ejemplos y hacer una comprobación con su corrida de escritorio, de igual forma como lo hicimos ahorita en esta clase, y comprobamos que el diagrama de flujo resuelve el problema que se planteó. Bien, ¿cómo van a diseñar o cómo van a construir su diagrama de flujo? La herramienta de diseño es libre. Yo les recomiendo el editor de texto. ¿Por qué? Porque aquí ocuparíamos otra cosa que nosotros ya estudiamos en algún momento, y es la construcción de diagramas de flujo en el editor de texto. Para aquellas que no lo recuerden muy bien o no, de plano no lo recuerden, visualicen que en el editor de texto, hablando concretamente de Word, pues está en la ficha insertar, por ahí en el grupo donde están las autoformas, despliegan el menú de autoformas y van a ver que hasta abajo van a encontrar la sección que dice diagramas de flujo, y ahí van a encontrar todos los símbolos que corresponden a los diagramas de flujo, ¿sale? Entonces, para que no se compliquen tanto la vida, yo les sugiero que lo hagan en un editor de texto que ya vienen los símbolos ahí
construidos, nada más es cuestión de pegarlos e irlos editando para ponerle los mensajes correspondientes. La flecha de flujo también ya se encuentra ahí, que es la flechita, la línea con la flechita o con la punta con la punta que indica hacia dónde va el flujo. Entonces, les repito, todo está ahí en el editor de texto, ¿sale? La entrega, como siempre, es en aula 24 horas o, ya saben, por Classroom, ¿sale? Chicas, ¿se entiende perfectamente bien la actividad que tienen que realizar o hay alguna duda para que la aclaremos de una vez? Si no, para que vayamos ya cerrando nuestra sesión. ¿Dudas por lo de la actividad pendiente? Ninguna duda, profe. Muy bien, gracias. Bien, señoritas, pues si no hay más dudas, procedemos pues a cerrar nuestra sesión, de tal forma que pues vamos a dar gracias a Dios de que pudimos estar ahorita en esta sesión, podemos estar juntos esta vez, pues digo, a pesar de que estamos a la distancia, pero pues gracias a Dios con estas herramientas electrónicas, estas herramientas tecnológicas, podemos estar todavía realizando estas sesiones de nuestras clases pendientes, ¿sale? Entonces, señoritas, damos gracias a Dios, decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.